Es un gusto estar en esta cabina radiofónica con la maestra Irma, cuyo insaciable apetito intelectual nos conducirá por los apasionantes caminos del conocimiento. Prendamos los micrófonos para arrancar con esta transmisión. En esta emisión, los invitamos a transitar con nosotros por los interesantes caminos de las tecnologías, de la información y la comunicación. Esos caminos están llenos de datos, fotografías, videos, comentarios, artículos de opinión, mapas, consejos, advertencias, noticias falsas, noticias verdaderas, preguntas y muchísimas respuestas de todos los tipos. Por eso es importante aprender a buscar información confiable que pueda ser de utilidad en nuestras investigaciones escolares y en nuestra vida diaria. El aprendizaje esperado es: valora la utilidad de las TIC como fuentes y medios de información al producir un programa de radio, con el propósito de reconocer la importancia de las TIC para recabar y difundir información sobre culturas del mundo. Esta sesión tiene como título: En la diversidad se encuentra la identidad. ¿Tienen un mapamundi o un globo terráqueo? ¡Corran por él! Asimismo, pedimos que tengan a la mano cuaderno, bolígrafo o lápiz y libro de texto. Tomen nota de lo que se comenta. Pueden hacer algún esquema sencillo, emplear palabras clave o frases cortas. Esto permitirá contar con un registro que les ayudará a afianzar lo aprendido, incluso a ampliar el conocimiento. El mundo físico y el mundo de la información están a su alcance. Vamos hacia ellos. Jóvenes radioescuchas, agradecemos su atención a este programa radiofónico creado para ustedes con la intención de apoyarles en su vida académica. Como lo mencionamos, dedicaremos este espacio a esas amigas que nos ayudan a proveernos de información, las TIC. ¿Alguna vez se han sentido presionados porque deben realizar un trabajo que requiere mucha información y no saben por dónde empezar? Es de noche. No pueden dormir. El plazo vence en poco tiempo. Y solo tienen el título del trabajo. Es una pesadilla. ¿Qué hacen? ¿Por dónde empezar? Si han vivido momentos así, quédense con nosotros, porque daremos sugerencias muy útiles para lograr que esa angustia desaparezca. En estos tiempos, la tecnología pone al alcance de todos un verdadero torrente de información. Frente a esa ola gigantesca que amenaza con ahogarnos, es necesario aprender a surfear. Así es. Buscar información a través de los medios tecnológicos es como navegar en un mar inmenso, interminable. De vez en cuando divisamos tierra firme, islas de conocimiento en las que podemos desembarcar para reunir datos útiles. Los conocimientos que llevemos a bordo de nuestra embarcación nos acompañarán a lo largo de la vida, así que debemos cuidar su calidad. Si por iniciativa propia o por requerimiento escolar necesitan buscar información, ¿qué hacer? ¿Cómo iniciar? Muchos estudiantes toman el teléfono móvil o la computadora. Entran a internet, en un buscador anotan el título del tema, dan clic y se despliegan muchas páginas, así que eligen una, generalmente la primera, y de ahí toman la información que buscan. Y asunto solucionado. Los problemas ocurren cuando la maestra o el maestro les regresa el trabajo y dice con voz fulminante: solo copiaste y pegaste, hazlo nuevamente. Por eso hay que aprender a usar las TIC. Como ustedes saben, las TIC son los medios tecnológicos de almacenamiento, procesamiento y difusión digitalizados de la información. Es sumamente útil contar con ellas, pues la comunicación que ofrecen no está condicionada por el tiempo ni las distancias geográficas. La información que antes estaba contenida en libros, servicios especializados y fuentes de investigación tradicional, hoy en día
se halla dispersa en la red y circula libremente al alcance de quien la solicite. Sin embargo, hay consecuencias no necesariamente positivas, como la dispersión de la información o que ésta se encuentre debidamente legitimada, con los riesgos que esto implica. Por ello, antes de lanzarnos a buscar en la inmensidad de la red, es necesario contar con orientación para obtener beneficios del empleo de las TIC. ¿Cómo buscar la información en Internet? ¿Cuáles fuentes pueden proporcionar la información requerida? ¿Cómo validar la información obtenida? Es aconsejable que consideren los siguientes puntos. Saber buscar. ¿Qué herramientas de las TIC son las adecuadas? ¿Dónde buscar? ¿Qué sitios son fuentes confiables? ¿Cuáles recursos son útiles para los fines perseguidos? ¿Cómo validar la información obtenida? ¿Puedo citar un ejemplo que estoy viviendo en carne propia, maestra? Por favor. Perfecto. El productor me solicitó un guión breve sobre culturas del mundo para presentarlas en uno de los espacios de este programa. Le voy a ser sincero, me sentí nervioso. La pregunta es, ¿por dónde empezar? Ordené mis ideas y pensé, primeramente, debo delimitar mi tema, culturas del mundo. Es muy amplio, hay que ser sinceros. ¿Cuántas culturas seleccionaré? ¿Cuáles? En tiempo es reducido, así es que debo también seleccionar solo lo más importante y atractivo de esas culturas. Perfecto. La delimitación es muy necesaria. Permite concretar aspectos muy específicos del tema por investigar. ¿Cierto? Así que, primer sugerencia, delimiten el tema. El siguiente paso es elegir un buen buscador, es decir, aquel que a partir de palabras clave o frases busca y recupera la información que responde a esa descripción. Las TIC ofrecen buscadores y metabuscadores. Los buscadores aparecen inmediatamente al hacer la conexión con Internet. Elijan uno que sea reconocido por su eficiencia y rapidez. Un metabuscador es un buscador que utiliza la información de otros portales para extraer la mejor información de cada uno de ellos. Son fantásticos, pues priorizan la información. Es recomendable utilizarlos porque amplían el rasgo de las búsquedas y permiten ahorrar tiempo al proporcionar mayor cantidad de resultados desde un mismo lugar de Internet. Efectivamente, una vez elegido el buscador o metabuscador, ¿dónde buscar información confiable? En Internet hay varias plataformas para encontrar información sobre diferentes temas, tipos de textos, así como una amplia variedad de contenidos audiovisuales. Algunas de las plataformas confiables para el tema que quieres desarrollar son las bibliotecas digitales, que permiten acceder a infinidad de documentos originales, libros digitales, revistas electrónicas, los ministerios de Cultura o Educación e instituciones gubernamentales. Los organismos internacionales destinados a temas de cultura y educación. Las fundaciones y organizaciones no gubernamentales, pero que cuentan con amplio prestigio en determinado campo de la cultura o el conocimiento. Organizaciones privadas de reconocido prestigio, especializadas en el campo del conocimiento, motivo de la búsqueda. Las universidades, cuyas facultades e institutos de investigación representan unas de las más sólidas y serias fuentes en este campo. En cuanto a los recursos, ¿han oído hablar de los repositorios? Por supuesto, son sitios donde se almacenan recursos digitales de manera que puedan ser accesibles mediante Internet. Ahí se encuentran textos, fotografías y videos de infinidad de temas. Un ejemplo de repositorio es Mexicana, repositorio del patrimonio cultural de México.
Hay repositorios culturales en todos los países y la información es completamente confiable. Para mi investigación, recurrí a repositorios de cada una de las 3 culturas que seleccioné. Así es. Son sitios muy seguros y escasamente consultados debido a que muchas personas desconocen su existencia. Naturalmente, las fuentes que se consulten dependen del tema que se desea investigar. Siempre hay que tomar en cuenta que no toda la información que hay en Internet es fiable. Sin embargo, hay algunas pistas que nos ayudan a validar la información. Entre ellas, sellos de calidad, creados por algunas organizaciones para incluir en las páginas web de confianza. Fecha de publicación. Si un artículo fue escrito hace mucho tiempo, es probable que esté desactualizado. Si se va actualizando, ahí mismo se señala la fecha de actualización, lo cual es una señal de confianza. Otro, autor. Mucha información que aparece en Internet carece del nombre del autor. Es preferible consultar artículos firmados, pues permiten saber si quien escribe es un profesional con prestigio académico. Una manera de corroborar lo anterior es buscar el nombre de quien escribe el texto y ver su producción, así como si otros autores citan esas investigaciones. Bibliografía. Un texto de calidad siempre lleva anotada al final las fuentes consultadas. Esto permite acudir, si se desea, a las fuentes primarias. Algo más. Busquen en varias fuentes. No se queden con el primer resultado. Las TIC ofrecen muchas posibilidades de consulta. Busquen, comparen, revisen, seleccionen. Eso es muy cierto. La investigación aporta múltiples beneficios a quien la realiza. Uno de ellos es que cuando una persona adquiere información, asimila los nuevos conocimientos y los integra a su biblioteca mental. De esta forma amplía su comprensión del mundo y afianza su configuración de la identidad. Actualmente existe un apetito insaciable por conseguir información a través de las TIC, por lo que a veces nos saturamos y confundimos. Cierto. Reiteramos, cantidad no es calidad. No hay que confundir los conocimientos con la acumulación de datos. No está por demás recalcar que muchas informaciones se comparten con el fin de generar confusión, ofrecer contenidos falsos y manipular opiniones. Es necesario asegurar que cualquier tipo de información que busquemos o recibamos sea confiable y válida. Las TIC ofrecen enormes beneficios, naturalmente, si sabemos emplearlas. Por ello, debemos educarnos para su uso. Recapitulemos lo comentado hasta este momento. Perfecto. Investigar permite crear conocimiento. Muchas investigaciones se pueden realizar utilizando las TIC. Las TIC son herramientas digitales que permiten acceder, buscar, recuperar, almacenar, crear y difundir información. Son esenciales para el desarrollo humano, puesto que la información y el conocimiento son recursos elementales, tanto para el desarrollo individual como el de la sociedad. Otra. Internet es la TIC más usual. Cierto. La información está dispersa. Hay que saber buscar, empleando buscadores o metabuscadores de calidad. Una más. No toda la información es fiable, por lo que se requiere saberla validar. Hay instituciones y organizaciones no gubernamentales que ofrecen información confiable. Es preciso consultar varias fuentes a fin de revisar, comparar, seleccionar la información que se desea obtener. Ahora bien,
Si el propósito es difundir o intercambiar información en formato de texto, imágenes o videos, las TIC ofrecen una vasta gama de recursos para lograrlo con una rapidez vertiginosa, entre ellos las llamadas redes sociales. La televisión y la radio siguen siendo importantísimos medios para difundir información por la gran cobertura que tienen. Y como el día de hoy estamos conduciendo esta sesión desde nuestra cabina, a continuación, ustedes podrán apreciar de qué forma es posible transmitir conocimientos específicos a través del apasionante mundo radiofónico. Totalmente de acuerdo. Ha llegado el momento de difundir información. Escuchen bien, queridas y queridos estudiantes, porque al detectar los datos relevantes y elegir ciertos detalles informativos, podrán aplicar los conocimientos que revisamos anteriormente. Radio Aprende en Casa 3 presenta Culturas del Mundo, un espacio destinado al acercamiento entre los pueblos del mundo. En esta ocasión, emprenderemos el viaje hacia 3 culturas impresionantes, envueltas en el mismísimo misterio que les confiere su lejanía geográfica. Iniciemos yendo hasta el lejano oriente para visitar Singapur. Viajemos a Singapur. Singapur se ubica al sur de Malasia y cuenta con una población de 5 millones de habitantes. La cultura de Singapur está conformada por una mezcla de elementos provenientes de China, Inglaterra y Malasia. La diversidad de influencias se debe al constante flujo migratorio que existe en la zona. Esta nación ha demostrado que la confluencia de diversas culturas no dificulta la coexistencia pacífica. Al contrario, la mutua colaboración que los habitantes demuestran genera que haya absoluta tolerancia de creencias y costumbres. En solo 50 años, pasó de ser una colonia inglesa a convertirse en una de las naciones más prósperas del mundo. En Singapur, tener cara significa contar con dignidad personal. Los habitantes de Singapur atienden a la expresión facial, al tono de voz y a la postura para comunicar lo que sienten o piensan. A menudo confían mucho más en los mensajes no verbales que en la palabra. Nunca ofenden, porque eso podría hacer que la otra persona pierda la cara de manera metafórica, es decir, su dignidad. Una de las particularidades es que los habitantes suelen mantener el orden en todas las esferas de la vida. Los ciudadanos no soportan que se fume en público. Los infractores deben pagar multas bastante elevadas. Lo mismo si escupen en la vía pública. Y también si mastican chicle o tiran basura. No se toca la cabeza de una persona. En Singapur la cabeza se considera el lugar del alma y tocarla hace que la gente se sienta humillada. Una de las claves del éxito educativo en Singapur consiste en involucrar activamente a los alumnos en el aprendizaje. De esta manera se propicia el pensamiento crítico. Ellos buscan sus propias respuestas, investigan y reflexionan. Esa es una lección para el mundo. ¿Qué les parece? Muy interesante es conocer otras culturas. Nuestra visión del mundo se enriquece. Recorramos miles de kilómetros y lleguemos a otra nación. Aquí nos sorprende el frío intenso. Estamos en Finlandia. Al norte de Europa, esta nación que cuenta con un poco más de 5 millones de habitantes. Viajemos a Finlandia. El invierno finlandés suele ser oscuro y helado. A media mañana se asoma el sol, pero en tan solo un par de horas vuelve a ocultarse. Hay semanas enteras en las que el sol ni siquiera se asoma, pero durante esas noches prolongadas
pueden aparecer las impresionantes auroras boreales que tiñen el cielo de color verde. Los vikingos creían que esos destellos los provocaban las armaduras de las valquirias, que eran unas guerreras mitológicas que guiaban a los hombres en las batallas y decidían si el guerrero iba a vencer o a perecer. Debido al clima helado, los finlandeses toman y toman y toman café, pero eso no les suelta la lengua, no. Para ellos el lenguaje es algo muy serio y delicado. Buscan siempre usar las palabras adecuadas y precisas para cada situación. Además, el silencio es muy recurrente. Ellos consideran que el silencio también habla y comunica. Por lo tanto, es muy común que en plena conversación de pronto se queden callados. Y eso no representa ningún problema. En ese país, hablar en voz alta es una descortesía. Una de las costumbres más arraigadas es la sauna. Desde tiempos muy remotos, forma parte de la vida de los finlandeses. Además de la limpieza física y espiritual, la sauna solía ser una puerta de entrada y de salida de este mundo. Por eso muchas mujeres daban a luz en ese sitio y también se llevaban los cuerpos de los muertos para ser limpiados antes de que emprendieran su viaje al Valhalla. Actualmente, invitar a tomar una sauna equivale a invitar a comer a alguien. Otra tradición es la pesca. ¿Y cómo no? Tienen 56,000 lagos y miles de kilómetros de ríos y costas. La batalla diaria por sobrevivir en un entorno hostil ha generado una sociedad muy ordenada. También ha visto nacer el sisu, a menudo traducido como agallas. Acuérdense de las valquirias y de los vikingos. Es la resistencia para soportar largos periodos de penuria. En momentos muy difíciles, aunque todo parezca perdido, los finlandeses se aferran al sisu, luchan mientras les quede aliento. Este país tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Ofrece las mismas oportunidades de educación para todos. El gobierno está comprometido con el éxito y la calidad de las escuelas públicas, pues considera que esa es la forma de asegurar la igualdad en la educación. En Finlandia se considera que son las personas el recurso más importante para la nación. Lugares remotos, costumbres diferentes, pero unidos en el deseo de la superación y el respeto. Ahora dirijamos la mirada a una cultura enigmática, ubicada al sur de Asia, en frontera con la India. Pakistán es uno de los países más poblados del planeta, con cerca de 200 millones de habitantes. A mediados del siglo pasado, el territorio indio fue dividido en dos estados, India y Pakistán. Las relaciones entre ambos son hostiles. Pakistán es un crisol de grupos étnicos que difieren en características físicas, históricas, costumbres, lenguas y religión. La mayoría es musulmana. Lastimado por cuestiones políticas y religiosas, Pakistán se debate entre la tradición milenaria y un cambio hacia la modernidad. El panorama es complejo. La posición social en desventaja de las mujeres es un grave problema en este país, donde continúan los matrimonios forzados, agresiones impunes y analfabetismo. Aquí nació Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz en 2014. Un día, ultraconservadores prohibieron que las niñas pudieran asistir a la escuela. Ella tenía 10 años y ante esa injusta medida, apoyada por su padre, emprendió una lucha por el derecho a la educación de las niñas. A los extremistas no agradó el activismo de la joven. Una tarde, cuando regresaba a casa, a bordo de un autobús escolar, le dispararon en la cabeza. Malala sobrevivió al artero ataque y refrendó su determinación de luchar para que las niñas de su país pudieran tener acceso a una educación gratuita y obligatoria. ¿Qué sucedió en esa localidad donde Malala estudiaba con tanto empeño?
amigas y yo teníamos sed de educación, porque nuestro futuro estaba allí, en aquella aula. Allí nos sentábamos, leíamos y aprendíamos juntas. Nos gustaban mucho nuestros uniformes limpios y arreglados, y nos sentábamos allí con los ojos llenos de grandes sueños. Pero todo esto cambió. Cuando tenía 10 años, SWAT se convirtió de repente en un medio de terrorismo. Más de 400 escuelas fueron destruidas. Se prohibió que las niñas fueran a la escuela. Todos sufríamos. Nuestros maravillosos sueños se convirtieron en terribles pesadillas. La educación pasó de ser un derecho a ser un delito. Escuchemos ahora una de las experiencias que dieron fuerza a Malala para luchar por la educación. Cuando cruzamos por el paso de Malacar, vi a una niña pequeña vendiendo naranjas. Con un lápiz estaba haciendo rayas en un trozo de papel para llevar la cuenta de las naranjas que había vendido, pues no sabía ni leer ni escribir. Le tomé una fotografía y le prometí que haría todo lo que estuviese en mis manos para que niñas como ella recibieran una educación. Esa era la guerra que iba a librar. Y conozcamos algunas de las ideas más relevantes de Malala. Un niño, un maestro, una pluma y un libro pueden cambiar el mundo. Las aulas vacías, la infancia perdida, el potencial desperdiciado hacer que estas cosas acaben. Pedimos a los líderes mundiales que se unan y hagan de la educación su prioridad más importante. Llevemos igualdad, justicia y paz a todos, no solo los políticos y los líderes mundiales. Todos necesitamos contribuir. Yo, tú, es nuestro deber. Y bien, ella es Malala. Con estas reflexiones cerramos el viaje realizado en este espacio por las culturas del mundo, en su programa radiofónico favorito. Magnífico recorrido que ha aportado a ampliar nuestra visión del mundo. Hubiera sido imposible realizarlo sin el apoyo de las TIC, tanto para buscar información como para difundirla. Las TIC permiten creatividad y autonomía en el proceso de aprender. Cada uno de ustedes puede profundizar sus conocimientos, tanto como necesite o desee. Son sus herramientas. Úsenlas con responsabilidad. Son un medio, no un fin. ¿Cómo se sienten? ¿Listos para enfrentar un reto? Hagan una lista de las TICs que emplean en su vida diaria. Escriban una reflexión acerca de los beneficios y riesgos que implica su uso. Elijan una cultura que consideren muy interesante y obtengan información básica sobre ello, empleando lo aprendido. Llegamos al final de la sesión. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Ha sido un paso más en el camino de su formación. Lo comentado hoy se encuentra en su libro de texto. Identifiquen el aprendizaje esperado, valora la utilidad de las TIC como fuente y medio de información al producir un programa de radio, así como el propósito, reconocer la importancia de las TIC para recabar y difundir información sobre culturas del mundo. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3 para descubrir nuevos conocimientos. ¡Hasta la próxima!